contarle políticamente un hecho, el hecho más trascendente quizás en lo que va de la jornada de ayer y esta mañana, en el Día del Amigo, un día especial. Un amigo de siempre, dice la característica que precisamente ha tenido la concesionaria de automóviles de José Jorge Alperovich, que es el gobernador de Tucumán. Me lo vendió un amigo, dice, y bueno, hoy ha sido ya prácticamente habilitado por la Corte Suprema de Justicia. Usó el instituto del per saltum para eliminar las dudas existentes sobre la validez de la cláusula constitucional que habilita precisamente a Alperovich a buscar un tercer mandato. La decisión recayó en la causa impulsada por el radical Ariel García, que concurrió a la Corte con la pretensión de que se revise el fallo de la Sala 1 de la Cámara en lo contencioso administrativo. Recordamos, en agosto de 2010, este tribunal le había negado la legitimación procesal para pedir a la justicia que se pronuncie sobre si el mandatario estaba o no habilitado para aspirar a esta reelección. 11 meses después, el máximo tribunal, integrado en forma ad hoc por Antonio Gandur, vocal de la Cámara, y los magistrados Miguel Ibáñez y Raúl Díaz Ricci, miembros respectivos de la Cámara en lo Civil y Comercial y Común y del Trabajo, resolvió por unanimidad, aunque con votos separados, que aquel fallo era nulo, es decir, que el actor estaba efectivamente legitimado para plantear su cuestión en la justicia. Pero en lugar de reenviar la causa a la sala de origen para que se expida sobre el fondo del asunto, la Corte consideró pertinente ingresar directamente y sin postergaciones al tratamiento y resolución definitiva de la acción articulada por el dirigente García. Con esta determinación concluyó que no había fundamentos jurídicos para derribar el artículo 159 incorporado a la Constitución de Tucumán mediante la reforma del año 2006. Esa cláusula transitoria prescribe que los mandatos de gobernador, vicegobernador, legisladores, intendentes, concejales y comisionados en ejercicio al momento de sancionarse la reforma no serán considerados como primer periodo a los efectos del artículo 90 que establece la reelección. Bueno, en definitiva, concretamente, después de 2 mandatos que lleva José Jorge Alperovich, parece que va a tener su tercero, porque las encuestas están marcando con elocuencia que es el favorito, es el candidato para las elecciones provinciales que vamos a tener en Tucumán el próximo 28 de agosto, Ernesto, Paola. Alberto, a ver si entendemos, o sea que la reforma o la incorporación de este artículo a la Constitución provincial, que atañe particularmente a la reelección de cargos electivos, no cuenta a los cargos que ya se venían ejerciendo en ese momento, sino para adelante. Exactamente. Bien. Exactamente, porque la reforma ocurrió en el año 2006, cuando ya Alperovich venía ejerciendo su primer mandato. Bien. Es decir, que esto de alguna manera deja la tranquilidad al actual mandatario tucumano, que en algún momento sonaba como para acompañar a la presidenta Cristina Fernández en la fórmula presidencial, hasta que se conoció finalmente que va a ser Amado Boudou, el compañero de fórmula de la jefa de Estado. Sí, efectivamente era uno de los gobernadores que sonaba como uno de los posibles precandidatos a vicepresidente. Te hago otra pregunta, Alberto. ¿Cómo están las fuerzas del bucismo en Tucumán en este marco? Porque tengo entendido que hay incluso una división interna dentro del bucismo, ¿no? Así es, son 2 hermanos que están muy peleados entre ellos y están muy diezmadas las fuerzas. Y yo creo que en estos momentos es la cuarta fuerza de haber estado peleando el primer lugar. Hoy está más o menos en cuarto lugar, detrás del radicalismo y del socialismo. Están recién, digamos, en ese orden. Alperovich es el gran candidato a renovar su mandato en las elecciones del 28 de agosto, y detrás de él está el radical José Cano, que es actual senador nacional, y en tercer lugar, bueno, ahí están peleando cabeza a cabeza entre el socialismo y el bucismo, ¿no? Que tiene a los hermanos José Luis y Ricardo, que están peleados entre ellos,
pero de alguna manera buscan recuperar los votos que alguna vez supo tener su padre cuando fue comandante de la Quinta Brigada después y gobernador en la provincia de Tucumán. Sí, recordemos involucrado a las causas por terrorismo de Estado, seguramente. Así es. Otra consulta tiene que ver con la constitución provincial en el marco electoral. ¿Hay segunda vuelta prevista o directamente por simple mayoría el candidato que más votos tenga se queda con la gobernación? No, está previsto segunda vuelta, pero acá nadie habla de segunda vuelta. Las proyecciones hablan de que Alperovich podría alcanzar a cerca del 75% de los votos, ¿no? ¿75%? 75%. Esas son las proyecciones y las mediciones que se manejan en las distintas esferas, inclusive en la propia oposición política, ¿no? Así que, bueno, Alperovich ha alcanzado un poder realmente que bueno, no se veía hace mucho tiempo aquí en la provincia de Tucumán. Tan es así que creo que vamos a tener un tercer mandato de este gobernador que, recordamos, sus orígenes son de la Unión Cívica Radical, fue el legislador provincial por la Unión Cívica Radical, luego el gobernador Julio Antonio Miranda supo llevarlo como ministro de Economía, de ahí se traspasó a las filas del peronismo y accedió a una banca en el Senado de la Nación, desde donde posteriormente se proyectó a su primer mandato en la gobernación de la provincia de Tucumán. ¿Fue Alperovich quien sucedió a qué gobernador? Recórdame, Alberto. Alperovich sucedió precisamente a Bussi. A Bussi, fue quien desplazó a Bussi de la gobernación. Exactamente. Bien, bien, sí, recuerdo aquellos debates, incluso cuando el propio Bussi fue cuestionado en el Congreso de la Nación. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, ha sido muy amable y muy claro. Además, ¿las elecciones son en octubre simultáneamente con las elecciones nacionales en Tucumán? No, las elecciones son 2 semanas después de las primarias, del 14 de agosto. Finales de agosto. El